parte vamos a ver un poco de los usos que podemos darle a las pinturas acrílicas en nuestro devocional o en nuestra Biblia creativa. Podemos utilizar diferentes técnicas, ya bien sea en papel pergamino como las utilizo yo o directamente en la Biblia, como ya lo hemos visto en algunos videos. Aquí podemos ver las diferentes composiciones que podemos lograr con esta linda técnica. Este es un pequeño repaso, por decirlo así, en lo que son las ilustraciones que he desarrollado basado bajo la técnica de pintura acrílica, pinceladas y combinación de las mismas. Esta ilustración todo tiene su tiempo, es el mensaje que quiero compartirles el día de hoy. Todo va a tener su proceso, todo va a tener su tiempo, debemos practicar muchísimo para lograr el nivel que deseamos. Igual es importante entender que el arte no nos debe robar la palabra. Si te identificas con este tipo de ilustración, con este tipo de técnica para desarrollar tu tiempo devocional y tu tiempo creativo con el Señor, es excelente. Pero si ves que te va a empezar a generar frustración, que te va a empezar a generar emociones contrarias, es preferible que identifiques cuál es la otra fuente en la cual tú te puedes conectar con el Señor. Muchas personas los llamarán secretos, pero en realidad estos son los pasos para poder pincelar. Número 1. Tu pincel es único y debe ser de uso personal y exclusivo para pincelar. Igual manera, todas las personas no tienen la misma suavidad y movimiento en sus manos y esto puede afectar que tus pinceladas más adelante tampoco queden iguales. Número 2. Hidratación del pincel. En que vamos a hidratar nuestro pincel cuando lo sumerjamos en nuestro tarro va a ser la siguiente. No lo vamos a dejar simplemente así y esperar a que él se hidrate, sino que vamos a hacer esta posición, vamos a dejarlo en un ángulo recto para que todas estas cerdas se hidraten. Al igual que cuando ya veamos salir las burbujas, le damos la vuelta y hacemos el mismo procedimiento del otro lado. Necesitamos buscar una perfecta hidratación tanto en las cerdas que se ven como en las que quedan internas. De la hidratación de nuestro pincel va a ser la parte fundamental en el momento en que empecemos a realizar nuestras pinceladas. Ya como les comentaba en el video anterior, lo que pasa es que la pintura acrílica se seca bastante rápido. Al secarse bastante rápido y no tener bien hidratado nuestro pincel en el momento de hacer nuestras pinceladas, no nos va a quedar la figura pareja y nos van a quedar partes de pronto sin pigmento y otras con pigmento. Entonces, para evitar eso, vamos a verlo cómo se vería directamente con el agua. Vamos a introducir nuestro pincel y en la parte interna lo que vamos a poner es dejarlo en un punto de 90 grados. Voy a acercarlo un poco más y podemos empezar a ver cómo empiezan a salir burbujas del pincel. Vamos a hacer lo mismo, volteamos hacia el otro lado. No sé si la cámara se alcance a apreciar, aparte pues que el recipiente que estoy utilizando es un recipiente que está tallado, pero pues ustedes en el momento de hacerlo se van a dar cuenta cómo salen las burbujas. Podemos repetir el procedimiento hasta ver que no salga ninguna burbuja. Ahí sabemos que nuestro pincel está totalmente hidratado. No se preocupen porque el pincel no se va a dañar. No lo dejen, les repito nuevamente, así suelto, dejándolo que se hidrate. Debemos dejarlo haciéndole un ángulo de 90 grados. Con eso lo que vamos a hacer es hidratar todas nuestras cerdas para tener una excelente pincelada. Número 3. Pincela en ángulo recto. La manera que hidratamos nuestro pincel es la manera en que vamos a desarrollar nuestras pinceladas. Lo que vamos a hacer en el momento en que ya tengamos la carga de pintura con nuestro pincel, vamos a empezar en este ángulo de 90 grados a hacer los movimientos. Es importante primero que tengamos un buen ángulo de nuestro pincel, como lo vimos anteriormente, que sea un pincel que nadie más lo haya utilizado. Todos tenemos un movimiento diferente y las cerdas pues ya van a coger nuestro
nuestro movimiento o nuestro estilo. Al coger ya otro pincel de otra persona, pues de pronto el efecto no lo vamos a ver igual. Entonces nuestros pinceles van a ser personales, como les comentaba en el primer punto. Número 4. Repasar las pinceladas. En esta parte vamos a hablar que las pinceladas sí se pueden repasar. Si yo estoy haciendo mi diseño de mi hoja y de pronto no me quedó el efecto como lo quería, simplemente nuevamente vuelvo y cargo mi pincel y repaso para darle el efecto que necesito. O bien sea que haya empezado y cuando terminé en esta ya se acabó la carga o no me quedó como quería, puedo retomar y repasar. Entonces sí podemos repasar sobre nuestra hoja, nuestra flor, una nueva pincelada. Número 5. Metodología y ejercicios. Los dos tonos con los que voy a empezar mi práctica. Ahora vamos a ver cómo se carga el pincel. Ya sabemos la parte de hidratación, cómo debemos cargarlo, que salgan las burbujas. Mi pincel ya está totalmente hidratado y vamos a hacer nuestra carga en un ángulo de 45 grados. Vamos a tomar nuestra primera parte de pintura y vamos a hacer la segunda carga de pintura en un ángulo de 45 grados. Debemos tratar en lo posible que nuestro pincel quede hasta la parte superior marcada. Vamos a hacer la descarga o retirar el exceso. Ya sabemos cuál es el movimiento de nuestro pincel y los primeros trazos que vamos a desarrollar como prácticas es dominar la pincelada en posición horizontal. Acá en esta parte donde les voy a acercar la imagen se van a dar cuenta lo que hablábamos anteriormente. Como terminó mi descarga, ya me quedaron zonas, un momento que enfoque la cámara bien, acá me quedaron zonas sin pintura. Ahí lo que podría hacer es simplemente con la misma carga que tengo acá, si hay mucha, o simplemente vuelvo, cargo, descargo el exceso y repaso, teniendo en cuenta dónde estaba mi zona clara y mi zona oscura. En este caso el oscuro va abajo y puedo simplemente repasar para tener lo que es en cuenta la posición. Volvemos y cargamos, y el otro ejercicio que van a desarrollar es en posición vertical. Pongo mi pincel y deslizo hacia abajo, deslizo hacia arriba. Tiene que haber un movimiento, prefiero yo intercalado. Como se dan cuenta, en un lado estoy manejando lo que es un tono claro y en el otro estoy manejando un tono oscuro. Debo estar muy presente cuando yo voy a repasar o cuando estoy haciendo mis pinceladas, en qué lugar del pincel están los colores. Esta va a ser nuestra primera práctica, aprender a dominar hacia arriba, hacia abajo, izquierda y derecha. Vamos a hacer nuestro ejercicio en U. Es importante desarrollar la metodología de estos ejercicios para que podamos soltar la mano. Con estos movimientos planeados, lo que vamos a hacer es que nuestras pinceladas tengan precisión y tengan tengan personalidad. Entonces lo que vamos a hacer acá es que ponemos nuestro pincel en ángulo y bajamos. Ponemos nuestro pincel en ángulo y subimos. Ahí puedo repasar mi pincelada. En este caso, si ya me doy cuenta que mis pinceladas están quedando cortadas, puede ser que ya nuevamente mi pincel necesite hidratación. Ya para estos movimientos, como les digo, que ya son más grandes, vamos a necesitar cargas más continuas de pintura en nuestro pincel. Como se pueden dar cuenta ahí me indica que mi pincel debe estar hidratado. Vuelvo y lo sumerjo. Recuerdan que les había comentado que debemos tener 2 tarros de pintura, de agua. En este caso, como solamente estamos trabajando un color, aquí retiro el exceso de agua, vuelvo, cargo, descargo
para retirar excesos y puedo simplemente repasar. Entonces nuestra práctica para el día de hoy, van a encontrar las plantillas aquí en la descripción del video para que puedan tener una imagen de cómo debería quedar y tengan sus líneas de secuencia para que puedan practicar. Si desean descargarlas, igual ya basados sobre las plantillas, pues también pueden hacer sus ejercicios de práctica. Ahora lo que vamos a hacer es un movimiento de nube o un movimiento de M, y arrancamos, ponemos nuestro pincel y empezamos a desarrollar. No importa que se nos acabe la carga porque estamos haciendo es una práctica. Es empezar a hacer un movimiento de culebrilla para ir soltando nuestra mano. Entonces arrancamos nuevamente, voy a dejar la parte oscura hacia arriba y lo que empiezo es hacer un movimiento hasta descargar mi pincel, no importa, pero son ejercicios básicos, como les decía, de motricidad que nos van a ayudar a desarrollar muy bien nuestras pinceladas. Ya después de realizar esta práctica, la siguiente que vamos a realizar va a ser más intencional, que vamos a determinar de dónde arrancamos y en dónde terminamos. Entonces ponemos nuestro pincel, hacemos el movimiento y terminamos, que aquí es cuando ya vamos a empezar a desarrollar lo que son nuestros pétalos. Entonces determinamos dónde arrancamos, dónde vamos a terminar y hacemos el movimiento. Ahí ya vamos a empezar a desarrollar, como les decía, nuestras flores y nuestra parte inicial. Es importante que no omitan estos ejercicios. Como les digo, de pronto a veces queremos avanzar y querer desarrollar nuestras flores, pero estos movimientos nos van a entender a comprender cómo funciona nuestro pincel, a conocer nuestra herramienta, cómo funciona con las cerdas, cómo puedo yo hacer el movimiento, a pesar de que sé la técnica que es en un ángulo recto, cómo me queda a mí más fácil el movimiento de la mano, si le hago más presión o si le hago más suave, cómo me va a quedar mejor el efecto. Entonces esta parte es indispensable y es la que necesitamos desarrollar el día de hoy. Otros ejercicios y las plantillas de descarga. Ya vimos cómo cargar nuestro pincel. Estos ejercicios lo que vamos a hacer es desarrollar lo que va a ser la movilidad de nuestras manos y es cuando vamos a empezar a desarrollar nuestras pinceladas. Para el desarrollo de estas pinceladas van a tener estas hojas de práctica que van a poder descargar. Son los movimientos que vimos anteriormente, pero en una segunda plantilla lo que van a encontrar ya son los pétalos para que ustedes puedan practicar y puedan mejorar lo que van a ser sus trazos. En este caso encontramos un pétalo donde realmente nuestro pincel solamente gira en la parte superior y llegamos al mismo punto de partida. Va a ser un movimiento bastante sencillo donde nuestro punto final va a ser nuestro mismo punto de partida. Básicamente la parte inferior de nuestro pincel es la que menos se va a mover. Luego vamos a hacer este ejercicio en la posición contraria y terminamos hacia arriba. Al igual que este ejercicio lo desarrollamos arriba abajo, lo vamos a desarrollar también a los lados para hacer el dominio de lo que van a ser nuestros pétalos. Recuerden que la flor va girando, entonces debemos saber cómo van a hacer esos movimientos para que los pétalos nos queden en su misma forma. En este pétalo vamos a encontrar un pétalo alto donde vamos a oprimir nuestro pincel y vamos a hacer que la parte superior gire. Por eso cuando hidratamos el pincel hacemos este movimiento o esta posición, y esta misma posición es con la que vamos a desarrollar nuestras pinceladas. Empezamos en esta parte, hacemos presión y terminamos nuestro movimiento. Al igual que acá, bajamos, arrancamos, y en este pétalo es la unión de colocar este movimiento 3 veces acá. Entonces terminamos, subimos y bajamos. Este nos va a servir en U,
que es básicamente como el que teníamos anteriormente, pero ya es un trazo más definido. Entonces ponemos nuestro pincel en posición y subimos suavemente. Acá lo que vamos a hacer es no tener un pétalo como tan definido en la punta, un pétalo un poco más redondo, y vamos a girar todo nuestro pincel hasta llegar al punto de inicio. En este ya lo que vamos a hacer es la práctica de movimiento en nuestro pincel para darle ese efecto de centro que se va a ver la difuminación de nuestras pinturas o la unión de nuestras pinturas. Entonces ya con estas plantillas lo que les queda es practicar, entender la herramienta con la que estamos trabajando, empezar a conocerla. Es importante que por cada ejercicio, si pueden gastar mínimo una hoja, no se basen solamente en que en este pedazo ya avancé, ya hice esto y ya puedo desarrollar un proyecto. Es importante la práctica, ya que en ella va a hacer que realmente estos ejercicios que están pensados para el desarrollo de nuestras pinceladas las podamos llevar a un excelente nivel. Ahora no olvides suscribirte, compartir y darle like.